Buenas tardes a todos. Primero que nada quería agradecer a Javier, porque es la antorcha olímpica del evento, y a toda la comisión directiva de la asociación, porque la verdad que tomar la decisión de hacer este evento no fue fácil, fue casi temeraria, digamos. La doctora es la vicepresidenta, yo soy el secretario y el presidente está por aquí nomás. Y la verdad que es un evento muy interesante y es muy gustoso poder haberlo logrado, porque somos una asociación pequeña, ¿sí? Todo lo que hacemos lo hacemos a base de trabajo y compromiso y de alegría, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias Javier, y muchas gracias a todos por permitir, digamos, que nosotros estemos pasando este momento que realmente valoramos en profundidad. Y perdón por los inconvenientes que haya podido haber. Estamos todavía haciendo nuestras primeras armas en este tipo de situaciones. Me toca a mí hablar de un tema que es quizás un poco impropio del panel que me acompaña. Es más público, o sea, la doctora un poco más cercano al derecho administrativo. Cuando se gestó la idea de hacer esta jornada, yo digo, bueno, ¿qué puedo traer que tenga una utilidad que exceda las fronteras de nuestro país? Y yo hace un tiempo hice una investigación sobre el tema que a mí me resulta más interesante, que es el control judicial de la administración, y lo encaré desde el punto de vista del control convencional. Y en los términos del control de convencionalidad de la administración, entonces quizás aquí pueda aportar algo que sirva no solamente a los argentinos, porque en definitiva estamos hablando de jurisprudencia interamericana, ¿sí? Básicamente lo que voy a hacer es, traje un librito que tuve la suerte de escribir y compartirles algunas cuestiones de las que yo trato en la investigación. Para esto lo que hice fue analizar los fallos de la Corte Interamericana, tomar los más relevantes, hacer un pequeño, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de leer un fallo de la Corte Interamericana, pero no es corto, así que hacer un pequeño breve resumen, digamos, de los más relevantes, que sobre el tema son bastantes. Cuando yo empecé esta investigación, que fue hace bastantes años, la Corte Interamericana, yo, digamos, empecé pensando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla del derecho administrativo, ¿sí? Y la verdad es que desde que se creó hasta hace muy poquito, no hablaba de derecho administrativo. Empezó a hablar de derecho administrativo quizás en el 2001, con el fallo Baena, que es un fallo que hoy día se ha popularizado y que conocemos prácticamente todos, ¿sí? Y a partir de ese momento empezó a hablar cada vez más y cada vez más intensamente. Yo creo que hoy podríamos decir que son muchos los temas que quizás sin que tenga la necesaria o la conveniente difusión, son abordados por la jurisprudencia interamericana. Yo voy a aportar solamente algunos, todos tienen que ver con el control de discrecionalidad, ¿sí? Administrativo, que es un tema que yo creo que teóricamente y en sede, quizás no conozco las legislaciones y las jurisprudencias de otros países, parece que en la Argentina está perdiendo fuerza, pero sin embargo a nivel interamericano y a nivel global está revitalizándose muy potentemente y cada vez, por lo menos la Corte Interamericana, toma más herramientas para controlar la discrecionalidad administrativa. Cuando hablamos de control de discrecionalidad, partimos de la base de cuál es la situación subjetiva de aquel que quiere impugnar, ¿sí? Un actuar de la administración, y esto necesariamente nos retrotrae a la presunción de legalidad, ¿sí?
¿Quién se imaginaría que la Corte Interamericana habla de esto? Aquí en nuestro país es una presunción que está bastante discutida. Hay autores que lo niegan, hay autores que la critican, hay autores que la aceptan. Lo cierto es que la Corte Interamericana se ha expresado puntualmente sobre el tema en varios fallos. ¿Sí? El primero, el más relevante, digamos, o el más didáctico, es Camba Campos del 2003. Y expresamente dice: las actuaciones de las autoridades estatales, este es el fallo, están cubiertas por una presunción de comportamiento conforme a derecho. Por eso, una actuación irregular por parte de las autoridades estatales tiene que aparecer probada a fin de desvirtuar la presunción de buena fe. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión a tener en cuenta es, bueno, aquellos quienes critican la presunción de legalidad no van a tener una herramienta para lograr convencer su posición en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí tiene la Convención Americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunos tópicos en los que relativiza o flexibiliza este principio. ¿Sí? E incluso expresamente dispone que se va a invertir la carga de la prueba y no va a ser ya el particular o la persona la que va a tener que probar y alegar la nulidad del acto administrativo, sino el propio Estado, el que va a tener que probar que ese acto no es ilegal. Los casos más, en realidad no los más paradigmáticos, sino los únicos dos, en donde por lo menos hasta donde yo hice el revelamiento, que fue el año pasado, hasta el 2007, los únicos dos casos en donde se expresó sobre esto la Corte fue en Claude Reyes, que también es un caso famoso, del 2006, hablando sobre el derecho a la información como expresión del derecho a la libertad de prensa, y esperen que son tantos, Granier van a ver que es un caso, digamos, si a alguno de ustedes le interesa el derecho administrativo y a alguno de ustedes le interesa lo que puede decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema, yo les diría que empiecen por Granier, que es un caso realmente como si la Corte hubiera pensado ¿qué podemos resolver para administrativistas? Esto, ¿no? Habla de todo. En Granier no se trata de acceso a la información, se trata de categorías sospechosas, ¿sí? Es decir, un actuar que establece una diferenciación en base a categorías que históricamente han sido perseguidas, como pueden ser el sexo, la religión, la nacionalidad, ¿sí? Y expresamente la Corte establece que esas categorías no va a regir la presunción de legalidad y que va a ser la carga de la prueba la va a tener el Estado. Lo que significa, expresa en palabras de la Corte, ¿no?, que corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio. ¿Sí? Inversión de la carga de la prueba. Después, claro, la Corte Interamericana tiene que conjugar los distintos ordenamientos y los distintos esquemas doctrinarios de los distintos países en los que participa. Entonces, la visión que tiene la Corte Interamericana no es la misma visión que puede tener un administrativista argentino. Gran parte de las herramientas que encuentra para controlar a la administración las pone o las encuadra dentro de lo que es el derecho de defensa o el debido proceso adjetivo del artículo 8 de la Convención, que tiene la particularidad de llamarse garantías judiciales. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que tiene que ver esto con la administración? Bueno, expresamente la Corte Interamericana ha entendido que por más que diga garantías judiciales y por más que se haya pensado que sean solamente para estrados judiciales, también debe aplicarse a la sede administrativa y tanto en su artículo primero como en su inciso primero como en su inciso segundo. Esto está muy bien explicado en Camba Campos del 2013. Estoy viendo que me estoy quedando sin tiempo, así que no les voy a leer. Otra cuestión expresa de la jurisprudencia tiene que ver con la prohibición de arbitrariedad. Uno cuando lee este tema muchas veces se escucha hablar de la prohibición de arbitrariedad y automáticamente se cita
a la Constitución del 78 de España, que es una hermosa constitución, pero no tiene nada que ver con nuestro sistema jurídico, ¿sí? En cambio, tenemos una convención que se aplica y está vigente y que además es muy respetada. Lo único que falta es conocerla, ¿no? Con jurisprudencia específica, que dice, por ejemplo, es la prohibición. Perdón, resulta, este es un tema complejo, digamos. Empezó a hablar, ¿sí?, de la prohibición de arbitrariedad en Claude Reyes, la Corte, pero el resultado de Claude Reyes no fue la nulidad del actor administrativo, ¿sí? En el 2006. Tuvimos que esperar un tiempo, hasta el 2008, digamos, al caso Apist, para que el hecho de que existe una arbitrariedad traiga como resultado la nulidad del actuar administrativo. Y esto es una jurisprudencia que siguió a lo largo de los años, ¿sí? No fue una decisión aislada que tomó en cuenta la Corte. Como casos posteriores se pueden nombrar a Chocrón, López Mendoza, Suárez Peralta, Ibarra. Como consecuencia de esta prohibición, la Corte toma el deber de motivación, el deber de fundamentar las decisiones que tome el Estado. Como casos, y sobre esto ha escrito mucho, sobre esto se ha dicho mucho. Yo por ahí no voy a decir todo, pero sí me gustaría decir algunas cuestiones. Por ejemplo, ha dicho que ese deber rige para ciertos actos administrativos, ¿sí? Es decir, convencionalmente no sería necesario, como es, no conozco la legislación uruguaya y brasilera, pero en Argentina son todos los actos los que deben ser motivados. Bueno, convencionalmente no. Es decir, si el día de mañana cambia la ley, quizás esto no tendría ningún tipo de inconveniente. Y no sé si alguien ha trabajado en la administración, pero lo cierto es que cuando la motivación tiene que ser previa, y tiene que ser previa para todos los actos, por más pequeño y repetitivo que sea, hay muchas veces que lo que se termina haciendo es desvalorizando la motivación. Entonces, si bien a todo el mundo le gusta decir que la motivación está muy bien, y yo comparto, quizás habría que poner en tela de juicio algunas cuestiones sobre el tema. Otro tema referido a la motivación es que la motivación debe ser autónoma, ¿sí? Esto no dijo la Corte Interamericana que no se permite la motivación inaliumbre o no contextual, pero puede darnos algún indicio el hecho de que deba ser autónoma. Y como último aspecto, que a mí me pareció quizás el más interesante, no puede ser subsanada, ¿sí? Esto quiere decir que si un acto que debía ser motivado no fue motivado, no puede ser, luego de ser impugnado, en el acto que rechaza la impugnación, ser motivado, ¿sí? Uno no puede reforzar la motivación en el acto que rechaza el recurso. Esto lo dijo expresamente López Mendoza, y es algo que me parece que acá quizás no tenemos del todo internalizado. También se ha expedido sobre la competencia, el elemento competencia, el elemento procedimiento, ¿sí? Engranier. También se ha expedido sobre la desviación de poder. Yo tengo la humilde opinión de que la desviación de poder es una herramienta de control que no termina de cuajar en la doctrina y jurisprudencia argentina, pero lo cierto es que es utilizada y ha sido expresamente reforzada por la Corte Interamericana en varios fallos. No ha sido un fallo aislado, ha empezado como disidencias, ha seguido como votos concurrentes y hoy día lo dice expresamente también en Granier. Ya estoy con el tiempo vencido.
Lo último que quisiera decir, porque no los voy a abandonar de esta manera, es que también la Corte Interamericana tiene un sistema sui generis de control de razonabilidad. ¿Sí? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a un control de proporcionalidad, a un control de adecuación, y por lo menos en la Argentina reservamos para situaciones muy puntuales el control, que a mí me gusta decir, de necesidad o de necesidad estricta o escrutinio estricto. Son cuestiones muy puntuales, quizás tengan que ver con libertad de expresión, tengan que ver con categorías sospechosas. Justamente es aquellas categorías en donde se invierten, aquellos supuestos en donde se invierte la carga de la prueba y se flexibiliza la presunción de legitimidad que hablamos al principio. Sin embargo, la Corte Interamericana ha entendido, es cierto, lo expresado, y esto lo ha dicho expresamente en la sentencia de ejecución de sentencia uy, se me hizo un blanco. Bueno, porque se me pasé el tiempo y porque acá los muchachos, acá el director y el varón Espota no paran de hablar y esto hace que no me resulte de todo fácil concentrarme. Así que les voy a decir que los quiero, pero no en este momento. Bueno, les debo el precedente, pero expresamente dijo y reconoció, sin ninguna impunidad, que si bien la Convención no lo establece para todos los supuestos, la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana lo amplió para todos los supuestos. Es decir, que hoy día cualquier situación que involucre un derecho convencional va a tener que ser evaluada, por lo menos para pasar el test de convencionalidad, mediante este criterio de escrutinio estricto que pide que la medida no sea solamente adecuada y proporcional, sino que además sea la medida que en menor intensidad afecte el derecho involucrado. Bueno, ahora sí, muchas gracias.